altar, el diezmo, ¿verdad? Y la ofrenda. Capítulo 19 del libro de los Hechos. Un par de versículos, comenzando con el versículo 1. Dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, una ciudad de Asia Menor, y hallando a ciertos discípulos, es decir, eran creyentes, eran cristianos, ya habían recibido a Jesús, y hallando a ciertos discípulos, les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Mire la pregunta. Cuando ustedes aceptaron a Jesús, Él les dice: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Me vino a la mente este pasaje mientras orábamos por los hermanos y aún antes de comenzar, porque aquí tenemos un modelo para lo que es la progresión que debe seguir un creyente. Pablo estaba predicando en esa región de Éfeso, de Asia Menor, y eran los comienzos del Evangelio. Todavía la doctrina cristiana no se había esparcido claramente, no había Biblia. De hecho, lo que había era el Antiguo Testamento, pero todavía el Nuevo Testamento, desde el libro de Mateo hasta Apocalipsis, no se había escrito, porque eso se vino escribiendo en los años después que Cristo ascendió. Unas décadas después se comenzaron a registrar todas las enseñanzas de Jesús y la doctrina de la iglesia, todo eso se comenzó a escribir. Pero en este momento, cuando Pablo se mueve a ese lugar, todavía no hay una doctrina clara. Entonces los cristianos han ido predicando el Evangelio según han ido viajando, y el Señor los ha ido llevando a diferentes partes, pero el Evangelio no se ha expandido en una forma sistemática, y entonces eso llevaba a que había como vacíos en la enseñanza, y había áreas que no estaban completamente claras sobre qué era el Espíritu Santo. Había mucha confusión porque era el comienzo del cristianismo. Entonces vemos esta escena muy real de los comienzos del cristianismo en el primer siglo, y Pablo llega a esta ciudad y encuentra a unos hombres que dicen que son cristianos, porque se identifican como discípulos. Dice que vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, esa es la palabra que se usa en el libro de los Hechos para creyentes, para cristianos que habían recibido a Jesús. Hallando a ciertos discípulos, fíjese la pregunta de Pablo: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Qué habrá llevado a Pablo a hacer esa pregunta? Puede haber dos razones. Número uno, quizás porque él le hacía esa pregunta a toda la gente para asegurarse de que, de hecho, no solamente habían creído en Jesucristo, sino que también tenían el Espíritu Santo. Ahora, aquí teológicamente hay un punto de controversia entre diferentes sectores de la iglesia cristiana en este tiempo, porque es clara, la Biblia dice que cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a uno, porque Cristo es el Espíritu. Entonces, si tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo está dentro de ti. Ahora, el libro de los Hechos usa esa expresión, recibir el Espíritu Santo, no tanto en el sentido de simplemente que el Espíritu Santo entre en tu vida, sino en el sentido de recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Hay una diferencia. Para Pablo, y en el libro de los Hechos, la expresión recibir el Espíritu Santo se refiere más bien a ser bautizado con poder.
a ser lleno de la presencia del Espíritu Santo, a recibir ese bautismo pentecostal que recibieron los discípulos en el aposento alto, según vemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Entonces, cuando Pablo le está haciendo esa pregunta, le está diciendo: cuando ustedes profesaron fe en el Señor Jesucristo, ¿vino también a su vida el bautismo del Espíritu Santo? ¿Recibieron la llenura, la plenitud, los dones del Espíritu Santo? Usted ve. Entonces, ¿por qué Pablo les hizo esa pregunta? Bueno, primero podemos decir que fue quizás porque él le hacía la pregunta a todos los creyentes, lo cual es importante, porque si fue así, eso quiere decir que esa pregunta se la tiene que hacer cada persona que recibe a Jesús como Señor. Si tengo yo la llenura, tengo yo la plenitud del Espíritu Santo en mi vida, los dones del Espíritu Santo están en plena manifestación en mi vida, he sido yo sumergido, porque esa es la idea de bautismo, ser sumergido. Esta mañana, de hecho, en el segundo servicio, al final, vamos a bautizar a 35 personas. Lo vamos a bautizar en agua, y bautismo de baptizo quiere decir sumergir. Y entonces, cuando la Biblia habla de ser bautizado en el Espíritu Santo, quiere decir como ser sumergidos, ser saturados, ser llenados del Espíritu Santo. No se refiere tanto a esa visitación general del Espíritu que uno recibe cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, eso es lo primero. Fíjese que para Pablo era bien importante que todo creyente estuviera seguro de haber tenido una experiencia de saturación del Espíritu Santo. Y nosotros, cada uno de ustedes y yo, tenemos que hacernos esa pregunta en algún momento, porque yo sé que muchos de ustedes están comenzando en los caminos del Señor. Otros quizás todavía ni siquiera han entregado su vida a Jesús y están en ese proceso. Y como Pablo, yo quiero asegurarme de que al ustedes entrar en los caminos del Señor, sepan que hay una dimensión de mayor profundidad en la vida del Espíritu que se llama tener intimidad con el Espíritu Santo, tener el bautismo del Espíritu Santo, tener la saturación del Espíritu Santo. No se conforme, mi hermano, mi hermana, joven, adulto, visita a la iglesia, no se conforme con simplemente una relación general como evangélico. Yo le pido que mantenga siempre esa inquietud, ese deseo, ese apetito, esa sed, esa hambre de algo más, de mayor profundidad, de entrar más hondo, de tener intimidad con el Espíritu Santo. ¿Usted entiende a qué me refiero? ¿Entienden, hermanos? Amén. ¿Entienden a qué me refiero? Que hay una inquietud que usted debe tener en su vida. No se conforme con decir simplemente: bueno, yo recibí a Cristo como mi Salvador, asisto a una célula, vengo a la iglesia los domingos. No es suficiente. Pablo aquí nos da ejemplo claro de eso, de que tenemos que ir más hondo, tenemos que ir a ese recibir la llenura del Espíritu Santo. ¿Y para qué necesitamos esa llenura del Espíritu Santo? La Biblia es bien clara que el bautismo del Espíritu Santo es para esa energía, ese poder, esa autoridad, esa efectividad que necesita el cristiano para poder ser una persona victoriosa, una persona efectiva en el camino cristiano. ¿Usted entiende? El Espíritu Santo es como una gasolina con mucho octanaje, con mucha energía, que nos permite accionar más efectivamente en el camino de la fe cristiana. Le permite hablar con más autoridad, le permite disfrutar más de momentos de intimidad con Dios, le permite estar más abierto al Señor en sus tiempos de devocional, le permite más entendimiento de la palabra de Dios, pone en usted más apetito por ser una persona evangelística, le da acceso a los dones del Espíritu Santo, y en algún momento hablaremos sobre eso. Todo eso viene cuando nuestra vida está llena de la presencia del Espíritu Santo. ¿Estoy haciendo sentido, hermanos? Es decir, es como que hay dos experiencias. Fíjese, lo segundo revelador, muy revelador de la pregunta. Si Pablo está preguntando: ¿recibieron ustedes el bautismo del Espíritu Santo cuando creyeron? Hay una implicación, y es que no necesariamente cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, usted es bautizado con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Porque si no, no hubiera hecho la pregunta.
Si todo el mundo inmediatamente que recibe a Cristo también es bautizado en el Espíritu Santo, ¿para qué hacer la pregunta? ¿Verdad? Entonces es importante que entendamos esto, porque hay mucha gente que se le enseña, bueno, si tú recibiste a Cristo ya no necesitas buscar nada más. Ya estás completo y ya simplemente ahora pues sigue la carrera de la fe. Pero aquí es bien claro, y en otras partes del libro de los Hechos sobre todo, donde se le pone mucho énfasis a la vida del Espíritu Santo, hay esa clara diferenciación entre ser cristiano y tener la llenura del Espíritu Santo. Por eso yo quiero animarles a cada uno de ustedes, no se conformen con simplemente una carrera cristiana genérica, general. Nosotros tenemos que siempre estar midiendo la temperatura espiritual de nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene que tener por ahí un termómetro espiritual que siempre esté midiendo cómo me siento hoy, cómo estoy yo con respecto a mi fe, mi caminar cristiano, mi pasión por el Señor, mi vida de santidad y de entrega a Dios, mi gusto por la palabra de Dios, mi disfrute de los tiempos de oración. Yo siempre tengo que estarme midiendo así, y cada uno de nosotros tiene que hacer lo mismo. No porque yo sea pastor, sino porque es necesario. ¿Por qué? Porque la vida nos va desgastando, hermanos. Y los problemas y los disgustos y el trabajo y el cansancio va quitando el brillo de la presencia del Señor en nuestra vida. Y nosotros necesitamos volver periódicamente, regularmente, a beber de las aguas del Espíritu Santo y volver a llenar otra vez. Ustedes saben lo cara que está la gasolina. Hoy en día yo voy y lleno el tanque y $50 no me dan para llenar el tanque. Y yo sé que lo llené hoy y que dentro de unos 6, 7 días, 8 días, voy a tener que pasar por una gasolinera porque veo que la aguja está acercándose peligrosamente a la E, que dice empty, vacío. Y de vez en cuando se me ha olvidado inclusive, y he tenido que con vergüenza llamar a la AAA para que me venga a sacar del aprieto, porque no puse atención a la aguja. Cuando yo veo ya que la aguja está llegando a un cuarto, yo ya pongo una señal de alerta en mi mente. Tengo que estar buscando por ahí un sitio donde pararme para volver a llenar el tanque. Y así pasa con nosotros. ¿Por qué se vacía el tanque de gasolina de un carro? Porque en el proceso de correr y ir de un sitio a otro, parar, arrancar, se va gastando porque la gasolina es lo que permite que el carro corra. Todas las demás piezas que están en el carro sin gasolina no sirven para nada. ¿Sabe qué, hermanos? Así pasa con nosotros. Nos llenamos del Espíritu Santo, tenemos una visitación fresca del Espíritu Santo, nos enamoramos del Señor de nuevo como ahora, por ejemplo. Pero ¿qué pasa dentro de un mes, 6 semanas, 2 meses, cuando hemos tenido disgustos, problemas, fallos en la vida, problemas en el trabajo, preocupaciones? ¿Qué va pasando? El tanque de la gasolina espiritual se va acercando a la E. ¿Y qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a decir, bueno, ya yo lo llené hace 6 semanas atrás o 2 meses. No, tenemos que darnos cuenta y volver otra vez a llenarlo con una fresca acercamiento al Señor, con una búsqueda fresca de otra vez volver a enamorarme y a quitar el polvo de mi vida. Eso no suena muy espiritual, pero es la realidad humana. Que toda experiencia en la vida, por más emocional que sea romántica, sea lo que sea, si usted no la alimenta, se va muriendo, se va secando. Una planta, si usted no le echa agua, se seca. El cuerpo, si usted no lo alimenta, se debilita. Un carro, si no se le echa gasolina regularmente, deja de funcionar. Una máquina, si no se le aceita y se le repara, no funciona como es debido. Una pared, si no se pinta cada cierto tiempo, se ensucia. Esa es la naturaleza de este mundo caído que habitamos, que toda cosa bella, toda cosa brillante y hermosa, con el tiempo y el roce de la vida, se va opacando. Y necesitamos volver a visitar de nuevo esos lugares, esas aguas frescas, y volver a tener un encuentro con el Espíritu de Dios. Yo quisiera que no fuera así. Hay una cosa que es, a veces somos simplistas
en nuestro entendimiento del Espíritu Santo y creemos que es Dios quien siempre hace todas las cosas y que a mí no me toca nada, sino simplemente pues caminar por ahí. El Señor cuando quiera, pues Él me toca si quiere tocarme con su varita mágica. Pero ¿sabe qué? En las cosas del Espíritu, si usted busca en la Biblia y una y otra vez, hay una parte que a nosotros nos toca hacer. Si usted quiere vivir una vida llena del Espíritu Santo, si usted quiere vivir con ese amor, ese primer amor, porque no debe ser primer amor, sino segundo, tercero, cuarto y quinto amor, porque debemos vivir siempre en el primer amor. Pero para que eso suceda, cada cierto tiempo, usted tiene que sacar un rato para orar con más intencionalidad. Tiene que sacar mediodía para ayunar o un día completo. Tiene que invitar a alguien a su casa para tener una fiesta espiritual. Tiene que pasar al frente y pedirle al Señor: Señor, visítame y renuévame hoy. O con momentos como este, una iglesia también tiene que hacer lo mismo. Periódicamente tenemos que volver a declarar lo que nosotros somos: un pueblo pentecostal, un pueblo que amamos al Espíritu Santo, un pueblo que reconoce que no es con programas, ni con palabras de hombre, ni con planta física, ni con administración o lo que sea, sino que es con la gasolina del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que no es con ejército, no es con espada, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y eso es lo que hemos hecho en esta mañana. Hemos tomado tiempo para discernir lo que el Señor quería que hiciéramos. Poner a un lado el programa y decir: Señor, hoy nos vamos a enamorar de nuevo tú y yo. Y como iglesia vamos a declarar públicamente que necesitamos tu energía, necesitamos tu llenura, necesitamos tu bautismo, necesitamos que tus aguas vuelvan a subir al nivel que tienen que subir. Porque yo le he estado pidiendo al Señor un momento como este, y este era el momento hoy. Por eso lo discernimos así al comienzo del servicio. Gloria al Señor. ¿Por qué el Señor hace esas cosas? Uno no sabe. ¿Por qué hoy comenzó como comenzó? Yo quisiera tener el secreto a esa pregunta para, imagínense lo que pasaría. Pero es importante, mis hermanos jóvenes que están aquí, ustedes que están comenzando en la fe y los que ya tienen mucho tiempo, que no nos durmamos sobre nuestros laureles. Creo que hay una expresión así. No descansen en la experiencia de ayer, no descansen en lo que pasó hace tiempo, no descansen en esta iglesia ni en nadie de esta iglesia. Descanse en su relación personal con el Espíritu de Dios. Usted es responsable por mantener su tanque de gasolina espiritual lleno. Y por eso tiene que hacer lo que hizo Pablo con estos hombres, que les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Mire la respuesta de ellos. Le dijeron: Señor Pablo, ni siquiera hemos oído que haya tal cosa. ¿Con qué se come eso? Espíritu Santo, ¿qué es eso? Ellos no sabían qué era el Espíritu Santo. De nuevo, ¿por qué? Porque era un tiempo de ignorancia. Había lugares donde no había llegado la plena doctrina. Y ¿sabe qué? En este tiempo, en Estados Unidos y en muchos países de la tierra y en muchas iglesias, hay gente que si usted le pregunta: hermana, ¿usted recibió el Espíritu Santo cuando creyó? Y le van a decir algo parecido: yo no sabía, ¿qué es eso? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? A mí me han dicho que ya yo tenía todo lo que necesitaba. Hay muchas iglesias donde no se habla acerca de estas cosas y no se predica acerca de los dones del Espíritu Santo. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 12 dice: hermanos míos, no quiero que ignoréis acerca del Espíritu Santo, acerca de las cosas espirituales, acerca de los dones del Espíritu Santo. En ese famoso capítulo donde Pablo habla acerca de los diferentes dones del Espíritu Santo, dice: no quiero que ignoréis. Como su pastor, yo no quiero que ustedes tampoco ignoren, tampoco sean ignorantes de la importancia de esa dimensión de la vida cristiana, la dimensión espiritual, la dimensión sobrenatural, la dimensión pentecostal. Mis hermanos jóvenes, I call you to seek the full blessing, the full presence of the Holy Spirit in your lives. Do not be content with a general
experience of the Christian life. The Bible calls us to a full enthusiasm, to a full passion, intensity with the Holy Spirit. So I encourage you to seek more of that anointing of the Holy Spirit. Cuando ellos le dijeron, no, ni siquiera habíamos oído sea el Espíritu Santo. Entonces él les preguntó, bueno, ¿en qué entonces fueron bautizados? Ellos le dijeron, bueno, fuimos bautizados con bautismo de arrepentimiento. Dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿A qué se refería ese bautismo? Al bautismo en agua. Juan el Bautista, que parece que, y sus discípulos, que parece que habían predicado a Jesús en esa área, solamente los habían iniciado en el arrepentimiento de pecados y los habían bautizado en agua, pero hasta ahí había llegado su indoctrinación. No entendían la otra parte. Ustedes recuerdan lo que dijo el apóstol, Juan el Bautista en un famoso pasaje. Él dijo acerca de Jesús, yo bautizo con agua, pero viene uno que va a bautizar con fuego del Espíritu Santo. Y se refería a esa capacidad que tiene Jesucristo para bautizarnos en una forma intensa y poderosa, que desconecta toda la cablería y hace cosas que no entendemos. Que uno se pregunta, bueno, ¿por qué se cae una persona? Hay muchas razones. Cada persona tiene su propia experiencia. Algunos simplemente porque no pueden hacer otra cosa, simplemente le desconectan los cables y caen. Y gloria a Dios, y Dios hace cosas diferentes en cada persona. A uno lo fortalece, lo anima, lo consuela. A otro lo purifica y saca influencias demoníacas o negativas en su vida. A otro lo capacita para entender mejor al Señor. En otro pone una palabra de gozo y de esperanza. En otro sana una herida del pasado. Cada persona, el Espíritu Santo está obrando en diferentes maneras con cada uno, haciendo algo diferente. Y la persona caerse es como una señal de descanso, de rendimiento, de abandono a la obra del Señor, a lo que el Señor quiera hacer. ¿Usted entiende? Cuando usted va donde un psiquiatra, en los tiempos antiguos se tendía a la gente en un couch. ¿Para qué? Para estar descansado, relajado y someterse al trato del diálogo con el psiquiatra. Era una señal de no resistir. Cuando usted va a una operación, se tiende sobre una mesa de operación y lo anestesian para que esté inmóvil, para que el cirujano pueda hacer la obra sin ningún tipo de interferencia de parte suya. Y yo creo que hay algo, hay un lenguaje simbólico en la persona caerse, que es algo que sobre todo en este tiempo, aunque a través de la historia, si usted lee libros de historia cristiana, siempre ha habido esa manifestación, pero ha habido una intensificación de esa manifestación específica en estos tiempos, porque el Señor hace como Él quiere. Pero yo creo que es una señal de que el Espíritu Santo está obrando en esa persona, que esa persona se está rindiendo al Señor y que está siendo inmovilizada para que Dios haga la obra que quiere hacer en la vida de ese individuo. Además de que yo creo que hay un valor también simbólico muy poderoso, y es que cuando nosotros dejamos que el Señor nos toque de esa manera, es como decir, a mí no me da vergüenza que Dios haga lo que Él quiera en mi vida. Es como una forma de rendimiento, es una forma de declararle al Señor, Padre, yo estoy abierto a lo que tú quieras hacer en mi vida. Alguna gente se preguntan, bueno, ¿será su gestión o será qué? Yo a veces veo a la gente sentada allí y veo observando a ver si el pastor los va a empujar o no, por ejemplo. Si se cayeron porque verdaderamente se cayeron o porque fue algo emocional. Hermano, mi hermana, ¿sabe qué? En última instancia a nosotros no nos importa. Yo creo que siempre hay virtud y siempre hay beneficio cuando eso sucede. Daño yo no creo que haya, sino todo lo contrario. Yo creo que nosotros necesitamos inclusive todavía ser más humildes y más rendidos al Espíritu Santo. Y yo creo que uno aprende, es un ejercicio de fe muchas veces, cuando una persona se abandona a ese toque. Es un ejercicio de que a veces estamos tan preocupados por lo que la gente va a decir, si yo hago esto, si yo hago lo otro, cómo me voy a ver, etcétera, qué va a pensar mi esposa. Mire, hermano, déjese de todo eso y simplemente deje que el Señor obre. Y yo creo que el Señor nos lleve como iglesia a ser una iglesia que podamos movernos tranquilamente. Dios hace cosas, Dios toca a una persona de una manera, a otra de otra. Gloria a Dios, déjelo que se goce en el Señor. Siempre y cuando no haya desorden y no haya interferencia,
Tenemos que ser una iglesia libre para que el Señor haga la obra. Ahora, de vez en cuando hay que poner disciplina y la ponemos. Pero en última instancia, yo quiero que seamos una iglesia libre para que el Señor haga lo que Él quiera hacer en nuestras vidas. Y es importante que quede claro, lo que yo quiero que entendamos es lo que hemos hecho en esta mañana, para que todos sigamos moviéndonos en el mismo fluir. Y lo que hemos hecho es darle libertad al Espíritu Santo para que Él se manifieste y nos vuelva a subir la temperatura espiritual como iglesia, porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Entonces, ellos habían recibido solamente la enseñanza de arrepentimiento, el bautismo en agua, como tantos cristianos. La parte primordial del evangelio es esa, es cierto. Pero había algo más. Había algo más. Dice ellos, Juan bautizó con Pablo entonces les aclara, dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Él estaba aclarando, sí, el bautismo que ustedes recibieron es bueno, es legítimo, es de arrepentimiento, pero hay algo más. Entonces dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, se les aclaró la doctrina bien claramente de lo que habían hecho. Pablo, me imagino que los adoctrinó un poquito más acerca de quién era Jesús, cuál era la diferencia con Juan el Bautista, que era superior a Juan el Bautista y todo lo demás. Los puso en línea, porque hay tanta gente en la fe cristiana, muchos hermanos católicos y evangélicos también, que no han recibido esas enseñanzas más profundas de la vida cristiana y necesitan que se les enseñe qué es verdaderamente ser un discípulo, un creyente, un cristiano fidedigno. Y entonces dice aquí que habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Usted ve, en esa imposición de manos vino una transferencia de unción. Y entonces ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida siempre hay algo que sucede. Puede ser lenguas, puede ser profecía, puede ser una emoción fuerte, puede ser una explosión de energía en nuestro ser, puede ser alabanza, puede ser lágrimas, puede ser risa, puede ser saltar y danzar en el Señor. Todas esas son manifestaciones, expresiones de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Si usted toca un cable eléctrico, no me diga a nadie que usted no va a expresar algo. ¿Verdad que no? Meta el dedo un día en un enchufe eléctrico, a ver si usted va a seguir tomando su café de lo más tranquilito. El café va a volar por un lado y usted va a volar por otro también. Y va a saltar y va a gritar si puede, porque está tocando algo, una energía. Y así pasa con cuando uno es visitado por el Espíritu Santo. Mucha gente se molesta porque hay manifestaciones, porque hay diferentes cosas. Es simplemente una reacción del sistema nervioso, yo creo, y del sistema espiritual de la persona al ser tocada por algo extraño que corre por su interior. Entonces de eso se trata, hermanos, ¿no? Pero es importante que quede claro, hermanos, nuestra invitación al Espíritu Santo a venir y llenar nuestra vida, ¿ok? Como iglesia vamos a seguir anhelando más de la presencia de Dios. Queremos una iglesia ungida, queremos una iglesia llena del poder de Dios. Queremos una iglesia con hambre y sed del Espíritu Santo. Queremos avivamiento y tenemos que pagar el precio. Gloria al Señor. Quiero invitar a nuestros ujieres que pasen aquí ahora. Vamos a darle gracias al Señor entregando nuestros diezmos, nuestras ofrendas al Señor. Esto es parte de la adoración que tenemos que darle al Señor. Y si queda algún músico por allí y quieren pasar por acá de un momentito, amén. Y voy a compartir con ustedes simplemente para despedirles un par de cosas que queremos que tengan en mente antes de salir de aquí. ¿Cuántos están contentos de ser visitados por el Señor en este día? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y démosle al Señor generosamente, como siempre. Él nos da dones espirituales, nos visita, nos toca, nos llena, nos bautiza, nos perdona, nos tolera, nos provee. ¿Cómo no podemos nosotros darle al Señor nuestra mejor ofrenda? ¿Cómo no podemos darle al Señor con generosidad por todo lo que Él hace en nuestra vida? Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos en este día, Padre. Te adoramos y te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Gracias por visitarnos y gracias por tocarnos, Señor. Y ahora llévanos
a nuestros hogares con tu bendición, Padre. Que nuestros hermanos sean sellados ahora por lo que tú has hecho en sus corazones. Y te invitamos a seguir obrando más y más en esta iglesia, Padre. Declaramos que tú eres el dueño de Congregación León de Judá. Tú eres el fundamento, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Estela, ven acá un momentito.